¿Qué opinas sobre la romantización del embarazo? Esta está buenísima. ¿Recomiendan ser papás o tener hijos hoy en día? ¿Por qué la mujer embarazada está más sensible que nunca? ¿A partir de cuántos meses se puede saber el sexo del bebé? No te cortes el cabello porque le quita la fuerza al bebé, así como Sansón. ¿La mujer embarazada puede hacer pilates? Hola Mario, bueno, hoy en nuestro segundo episodio, bienvenidos a este podcast, Pregúntele al Doc. Así que hoy la dinámica es diferente, está buenísimo. Sí, eso veo. Vea, aquí hay 60 preguntas, mitos, de todo, y vamos a ir interaccionando nosotros a los mitos que tienen las embarazadas durante Vamos. Listo, perfecto. ¿Quieres empezar? Vamos a ver. Ok, vamos a ver, ¿por qué a la mujer embarazada se le hinchan los pies? Bueno, eso es fisiológicamente después de la semana 20, vos lo sabes muy bien, aumentan casi 2 litros en su flujo sanguíneo para que el bebé aporte más, y muchas pacientes se hinchan de aquí para abajo porque el útero hace como un tipo de represa, y más si no hace ejercicio y demás se puede hinchar. Sí, perfecto. Efectivamente, hasta el 50% podemos ver esto, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí viene la pregunta. Ok, vamos a ver, Mario. Dice, ¿qué se debe tomar en cuenta para elegir un buen ginecólogo? Híjole. Creo que uno de los aspectos importantes es ver que la persona esté preparada con el objetivo de respaldar una atención adecuada, una guía adecuada también, y sobre todo que sea una persona que le pueda poner todas las opciones a la paciente a la hora, digamos, de elegir un tratamiento. Creo que eso es fundamental, y ojalá que también esté respaldado por un buen equipo, que se vea que usa tecnología de punta para que al final todas las piezas del rompecabezas sean más sencillas. A mí me parece totalmente cierto lo del equipo, ¿verdad? Y sobre todo que den reportes, porque pasa que muchos colegas no dan reportes, solo una fotito del estudio, y creo que eso no tiene validez. Pierde continuidad. Vamos a ver otra. Ok. Si el papá abandonó el embarazo, ¿se le pueden poner los apellidos al bebé? Mira, yo he tenido varios casos así, y lo que le digo a la mujer es que si te abandonó en ese momento tan importante, ni le ponga los apellidos. Sí, pregunta difícil, ¿verdad? Pero creo que está muy buena la respuesta, igual. Vamos a ver. Sí, usted. Tan complicadas algunas. Sí. ¿La mujer embarazada puede trabajar durante el embarazo? Sí, completamente. No hay ninguna contraindicación. Siempre cuando nosotros tenemos factores de riesgo que eventualmente, ¿verdad?, puedan complicar el embarazo, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de una placenta previa, si tiene antecedentes de prematuridad, que fue necesario, por ejemplo, algún tipo de cerclaje. Hay ciertas situaciones que creo que sí va a contraindicarse esto. Gracias a Dios contamos con el teletrabajo. Buenísimo. Creo que eso ayuda a poder modificar esa forma de trabajar del paciente, que siga siendo una persona productiva porque lo necesita. También ocupamos que esté activa, pero creo que al final hay diferentes formas de acomodarse. Pero si ya definitivamente ocupa trasladarse, levantar cosas pesadas o tener una complejidad en su trabajo, pues sí me imagino que no podría hacerlo, ¿verdad? Sí, yo pienso que hay momentos, a veces cuando están con mucha náusea, yo sí les digo que traten de hacer teletrabajo las que puedan, pero creo que una mente ocupada siempre es mejor, hasta para ellas, sentirse ocupadas y no pensar en cosas malas durante el embarazo. Listo, sigo yo, ¿verdad? Sí, sigues vos. Vamos a ver. ¿La mujer embarazada puede hacer ejercicio? Bueno, esa es parecida a la del trabajo. Primero, si el ginecólogo no contraindica, como dijiste vos, por placenta previa, por alguna razón de alto riesgo, o porque la paciente no se siente bien, que no haga. Pero el ejercicio ha demostrado en la epigenética del bebé, que eso lo hablamos en episodios anteriores, que eso mejora mucho las condiciones de ese bebé, de ese embarazo y la salud reproductiva. Así que un ejercicio durante el embarazo nos beneficia a todos. Sí, creo que importante ahí es definir lo que es ejercicio, ¿verdad? La idea es no estar en cama. Si, por ejemplo, tiene alguna contraindicación como el cuello corto, muchas veces hay personas que dicen que no puede hacer nada, ¿verdad? Y hoy en día se ha demostrado que sí, por lo menos caminar 30 minutos 2 veces por semana le va a beneficiar mucho, ¿verdad? Entonces, ahí es donde creo que está la clave, ¿verdad? Ver qué tanto ejercicio puede hacer, ¿verdad?
pero si es una mujer sana, que no tiene ninguna complicación, o sea, es fundamental que lo haga para el beneficio de ella y el beneficio, como mencionaste, del bebé a futuro. Claro, buenísimo. Estamos de acuerdo en eso. Vamos a ver. ¿Qué opinas sobre la romantización del embarazo? Esta está buenísima. Creo que ese concepto está muy bueno porque, de hecho, hablando con mi esposa, cuando ella le explica a las demás personas qué es lo que se siente, ella le dice, ¿verdad? Te vas a incomodar, vas a estar molesta, te va a dar estreñimiento, te pueden dar hemorroides, o sea, es parte de ciertos cambios que tenemos que entender que están a favor del bebé, ¿verdad? Y no a favor de la paciente, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que la educación es vital para que ella vaya conociendo su cuerpo y entonces acepte estos cambios de la mejor manera y vea qué otras cosas puede hacer para subsanar estos cambios, que es lo mismo, ¿verdad? Hacemos ejercicio para mejorar la postura, hacemos ejercicio para no aumentar tanto de peso, hacemos ejercicio para estar más activo y poder dormir mejor, ¿verdad? Entonces creo que al final sí es un concepto que lamentablemente algunas pacientes lo tienen ahí, ¿verdad? Y al final se dan cuenta lo difícil, ¿verdad? Porque sí es difícil el Sí, embarazo. yo viendo las redes sociales me ponen que cómo alguien puede disfrutar el embarazo, puse eso. Y hay un montón de comentarios sobre eso. Y realmente mi intención no es decir que lo disfruten. Hay cambios que no permiten que la mujer lo disfrute, pero en la medida de lo posible hay que estar contentos. Fue una decisión y hay que tratar de estar bien. Exacto, vivir la etapa del La embarazo etapa, es fundamental. así Listo. es. Sigo yo, sigo Vas usted. vos. Vamos a ver. Ok. ¿Recomiendan ser papás o tener hijos hoy en día? Bueno, esa es una muy buena pregunta. De cuando yo empecé, la tasa de natalidad en este país era 80,000 nacimientos al año, ahora vamos por casi 50,000. O sea, definitivamente ha cambiado el rol mucho de la mujer y se preparan más para tener a sus hijos. Yo sí recomiendo, es a mí, nosotros que somos papás, yo creo que es a veces duro, pero por nuestro trabajo, pero es muy satisfactorio. Sí, 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 totalmente. En realidad yo le recomiendo a la gente que a uno le cambia la vida, la perspectiva del tiempo, la perspectiva de estar preocupado por algo que en realidad depende de uno. También ser agradecido. Uno en realidad pierde algunas cosas, digamos, que tal vez tenía sentados. Ujú. Y creo que sí, yo sí lo recomiendo en realidad. Perfecto. Listo. Vamos a ver. Voy yo a ver. Vamos a ver. Para vos, si tuvieras en Costa Rica que decir cuál ultrasonido es el más importante en todo el embarazo y solo se puede hacer uno, ¿cuál escoges? Sí, yo escogería el del primer trimestre, que sería el tamizaje, porque gracias a la tecnología de los ultrasonidos podemos detectar gran cantidad de malformaciones hoy en día. Nos da información también para cálculo de riesgo de los aspectos genéticos del bebé y también es importante porque podemos ver la perfusión de la madre, cómo la mamá manda esa sangre al útero, que de manera indirecta podemos eventualmente establecer un riesgo de que esa placenta no va a funcionar y ahí es donde podemos hacer ese impacto realmente. No es que estemos, creo que desmeritando los demás, ¿verdad? Pero creo que hacia eso vamos, ¿verdad? Y creo que con ese podemos decir cuál va a tener riesgo y cuál no, y cuáles se deciden más controles o más especialización. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo Sí, con eso. exacto. Vamos a ver. Vos. Vamos a ver, que está gordo. Está, Está grueso. sí, Parece una oración. Vamos a ver. Sí. ¿Qué impacto puede tener la madre? ¿Qué impacto puede tener en la madre y en el bebé que el esposo o la pareja no brinde apoyo psicológico durante el embarazo? Es que actualmente un padre ausente o un esposo ausente no solo quiere decir que esté a la par de la persona, sino que hasta separados puede pasar. Creo que la mujer en el embarazo, si hay alguien que la está mortificando, es mejor que esté sola y busque el apoyo de la familia. Pero si están llevándose bien, que compartan todo el embarazo juntos. Sí, sí. Sí, no, totalmente nada que Ok, vamos a ver, este está más pequeño, vamos a ver. Tomar agua de pipa durante el embarazo puede hacerle daño al bebé. Está todos los días. Sí, bueno, en realidad es completamente falso. Básicamente el agua de pipa tiene algunas características que ayudan a la madre. Una de ellas es que no es un
probiótico, sino que se le llama como un prebiótico. Entonces, esto lo que hace es que mejora muchas condiciones de esa microbiota, ese microambiente intestinal de los bichos buenos y bichos malos. ¿Cómo hago un balance? Entonces, en realidad por ese lado ayuda muchísimo. Además, vamos a ganar que los aspectos de digestión, aspectos, digamos, de hidratación. Entonces, en realidad la paciente tiene muchos beneficios. Hay, pues, ciertas creencias, ¿verdad?, de cómo podría eventualmente provocar contracciones y dar abortos, etcétera, pero en realidad es completamente falso y es una gran fuente de nutrientes, ¿verdad? Sí, no, estoy de acuerdo con vos y yo les digo que solo que la pipa le caiga en la cabeza, pero por lo demás, Exacto. todo bien. Listo. Digo yo. Vale, sí. ¿Sabes? Porque eso es... Este es egreso. Este es bueno. ¿Por qué a la mujer embarazada se le olvidan mal las cosas? Bueno, eso es una pregunta muy buena porque llegan y me dicen, Doc, ya no rindo más en el trabajo, a mí se me olvidan las reuniones. Entonces yo les digo que el cerebro de la mujer embarazada, ya se han hecho estudios, como va a prestar atención al recién nacido, cambia los flujos cerebrales y la mujer embarazada en ese cambio tal vez pierde ciertas prioridades que tiene. Entonces yo les digo que tenemos que usar alarmas para las pastillas, las pastillas de prenatales, llevar una lista al supermercado, tomarle una foto donde dejó el carro porque se le puede olvidar. Yo le digo el cerebro de Dory, ¿verdad? Como la pececita de Nemo. Y es un cambio que van a tener y probablemente los primeros 2 años del recién nacido. Sí, eso de hecho es un tema muy, muy interesante porque en realidad también el cerebro durante el embarazo se hace un poco más pequeño, según algunos estudios de resonancia. Entonces lo que se atribuye es que esto ayuda al apego. Entonces lo que más se está estudiando es cómo eso beneficiaría a que el recién nacido vaya a tener un mejor apego esos primeros 6 años. Entonces eso lo que trasciende es que al haber un mejor apego con la madre vamos a tener un niño también más sano psicológicamente y por ende va a tener un impacto, ¿verdad?, un mejor ciudadano, ¿verdad? Entonces sociodemográficamente esa es la importancia que tiene. Entonces yo casi siempre cuando hago los cursos me gusta antes de empezar a hablar de este tema que levanten la mano a quien se le olvida las cosas, todas la levantan, pero que estén tranquilas porque en realidad está mejorando el apego y que créanme que a la hora de que ese bebé nazca se le van a olvidar otras cosas, pero no se le olvidan las cosas de su hijo, no se le olvida la fiesta, el regalo, todas las cosas porque es parte, digamos, de lo que hoy estudiamos, que es la carga materna, ¿verdad? Entonces es súper interesante. Eso se nos olvida a nosotros. Exactamente. Entonces, muy bien. Ok. ¿Hay alguna crema que recomiende para prevenir las estrías durante el embarazo? En realidad no recomiendo ninguna crema en específico, sí, todas las que sean hidratantes, aceite de coco, o sea, en realidad hay varias y que al final se embarren de todo lo que puedan, ¿verdad? Que lamentablemente tiene un componente o tal vez un principio lo que pueda llevarle la crema, ¿verdad? Pero que genéticamente sí se ha visto cierta predisposición. Entonces, establecerles claramente que no hay una crema que vaya a ser mágica y que al final entiendan de que es un efecto de la presión, ¿verdad? Entonces, ahí básicamente es lo que siempre les digo a las pacientes. Perfecto, yo opino igual. Sí. No hay nada mágico. Listo. Vamos a ver. Esto. ¿Para qué sirve una consulta preconcepcional? Bueno, eso, como lo hablamos en el episodio pasado, yo no tuve consultas preconcepcionales, vos sí. Y realmente es para ver los riesgos de la paciente antes del embarazo y prevenir situaciones que se presenten en el embarazo. Por ejemplo, si la paciente tiene mioma, si tiene un Papá Nicolau alterado, si tiene alguna enfermedad crónica, poder cambiarle el tratamiento y que tenga un mejor resultado a la hora de tener el parto. Sí, sobre todo la parte del susto, ¿verdad? Que en realidad tienen la mente en algunas cosas y ya poder establecer un camino de lo que eventualmente puede pasar a la hora de estar embarazada, creo que es lo que más les va a ayudar, ¿verdad? Y sobre todo el conocimiento que tenés vos en la parte de hacer una buena evaluación del útero, que si hay que hacer algún tipo de esteroscopía, quitar un mioma, ¿verdad? Para que eventualmente y lamentablemente no tengan, por ejemplo, una pérdida o algo así, ¿verdad? Entonces creo que es fundamental. Exacto. Ese aspecto. Y también suplementarlos con el ácido fólico de la mujer y con otros productos muy, muy buenos que hay actualmente. Exacto, conocer al paciente, conocer a la pareja, ver los hábitos, ¿verdad? Si fuman, si toman licor, si no comen bien, si no duermen bien, ¿verdad? Para
explicarles que realmente todo eso eventualmente puede afectar las tasas de fertilidad y ayudarles con eso, ¿verdad? Perfecto. Listo. Sigue usted. Voy yo, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a ver. Ya está, parece la del mundial. Ajá. ¿Por qué no se recomienda comer sushi durante el embarazo? Sí, bueno, en realidad creo que varios aspectos. El primero es el tipo de comida que es, ¿verdad? Ya que aunque es algo muy preparado, pues sí tiene cierto riesgo, ¿verdad? De tener alguna manipulación inadecuada, ¿verdad? Entonces, por ese lado, la tolerancia de la paciente embarazada puede verse afectado. Otro, ¿verdad? Lo que se asocia con el pescado y lo que tiene el mercurio, ¿verdad? De cómo al ser un metal pesado se ha asociado con diferentes afectaciones en el bebé. Entonces, por ahí, ¿verdad? Nace ese miedo. Sin embargo, si, por ejemplo, está cocinado el pescado, si, por ejemplo, tiene algún tipo de manipulación, en realidad no debería de tener nada O que sea, lo afecte, porque si está antojadísima de un sushi, ¿qué recomiendas? sí, en realidad que sí lo haga, idealmente que esté cocinado, y que recordemos que en realidad el sushi es algo artesanal. La cantidad de pescado que muchas veces va a tener es poco, porque es esa mística, ¿verdad? De la combinación de diferentes sabores y cómo artesanalmente ellos hacen cosas espectaculares. Creo que al final pues sí lo pueden consumir, ¿verdad? Ok, perfecto. Va a Sigo volver yo. a yo creo. Sí. ¿Cómo se puede saber durante el embarazo si el bebé tiene algún riesgo de síndrome de Down? Bueno, en otros países ya se está haciendo la prueba de ADN en todos los embarazos. Digamos, los Estados Unidos en todos se hace. Realmente un síndrome no es una mala noticia para la pareja. Sin embargo, nosotros en el tamizaje 11-14 hay varios patrones que podemos detectar. Vos lo sabes más que yo, que podríamos avisarle, ¿verdad? Aquí el asunto es la sorpresa. Que la paciente no se lleve la sorpresa en el momento del nacimiento, sino que procese la noticia y empecemos a trabajar en conjunto con ella. Sí, creo que ahí mencionaste dos cosas importantes que hay que recalcar, ¿verdad? El establecer a la paciente, ¿verdad? Que no hay nada malo, ¿verdad? O sea, vas a ser una mamá, papá feliz, donde vas a completar muchas de las cosas en tu vida y vas a tener una gran bendición. Y por otro lado, el lograr prepararlos, ¿verdad? A veces tenemos miedo, digamos, de encontrarnos esto también como médicos, pero creo que es importante que a la hora de asesorarlo también es que buscamos esto con el propósito de entender que si tenemos este riesgo, tenemos un riesgo mayor de otro tipo de malformaciones, ¿verdad? Entonces, que por eso nos obliga a poder hacer una evaluación más completa y así establecer si alguna de estas malformaciones pone en riesgo la vida del bebé al nacer, porque en realidad el riesgo no lo está poniendo el que tenga síndrome de Down, sino por ejemplo la cardiopatía, ¿verdad? Entonces creo que ahí disten lo más importante, ¿verdad? Yo tengo una anécdota con eso, Mario. Una vez me dijo una paciente con que le habíamos dicho esto, doctor, la verdad yo solo le pedí a Dios que tuviera un hijo que fuera bueno para siempre. Y qué más bueno que un niño con un síndrome de Down. Nunca va a tener un niño malo. Sí. Así, esa anécdota la tengo. Está muy linda, sí. Sigue usted. ¿Sigo yo? Sí. Vamos a ver. Dice que por qué durante el embarazo se oscurece la zona íntima y otras áreas del cuerpo como axilas y la línea media del ombligo. Sí, esto es un efecto, ¿verdad? Del aumento de la pigmentación, básicamente por los cambios hormonales. También depende del tipo de piel que tenga la paciente, ¿verdad? Algunas se les oscurece un poco, hay otras que sí, digamos, se les oscurece un montón, ¿verdad? Y de cómo también tienen que entender que muchas veces va a volver tal vez a estar algo similar, pero que en muchas ocasiones nunca llega a ser igual, ¿verdad? Y eso creo que también es lo que hace que hoy en día tengamos tanta tratamiento también estético, ¿verdad? De que en realidad pues ayuda a toda esa parte, ¿verdad? Exacto. Está bien. Sigo yo. Comparto lo mismo, sí. Vamos a ver. ¿A partir de cuántos meses se puede saber el sexo del bebé? Bueno, ahora con las pruebas de ADN y demás, a partir de la semana 10 es la recomendación. Es una prueba en sangre que lo que hace es,
bueno, sabemos que la mamá es XX, entonces buscan un cromosoma Y. Si sale Y es que viene un varón. Y si no sale el cromosoma Y, es una niña. Esa prueba es un 98%. Nosotros en ecografía, para tener la certeza, lo vemos como a la semana 16 por ahí. Sí, sí. Sí, totalmente. En realidad lo he mencionado antes, ¿verdad? Que podemos ver la dirección que tienen los genitales a la semana 12, a la semana 13, pero que en realidad no tienen una certeza de un 100%, ¿verdad? Entonces que sí hay que esperarse, pero ya después de la semana 16 creo que a veces es mejor esperarse un poco. Sí. Sí, usted. Pues yo, ¿verdad? Sí. Esta. Vamos a ver. ¿Por qué la mujer embarazada está más sensible que nunca? Bueno, en realidad hay ciertos cambios hormonales importantes, ¿verdad? De hecho, es una de las estadísticas que se ha tratado de atacar. Cuando hablamos de un control prenatal, tiene que haber una parte psicológica, ¿verdad? Que lo vaya a apoyar, no por el hecho de que esté más sensible, sino porque el 10 al 15% de las pacientes tienen un riesgo de tener algún tipo de depresión durante el embarazo, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que de ahí se han dado ciertas situaciones que se normalizan, ¿verdad? Pero que en realidad podríamos tener ese riesgo y eso eventualmente haría que tuviéramos una depresión postparto, lo cual podría afectar a la lactancia, ¿verdad? Pero básicamente siempre va a haber un cambio hormonal donde hasta pequeñas cosas o cosas ajenas se van a sentir muy involucradas y se les dice, digamos, que es parte de. Y yo usualmente cuando la paciente se está cambiando trato de preguntar al esposo que cómo ha estado, cómo la ha visto, cómo la ha sentido, como para ir viendo, ¿verdad? Si es algo normal o en qué momento pedir ayuda, ¿verdad? Sí, inquieta a la pareja. Yo tengo anécdotas de los que juegan fútbol 5. Cuando se embarazan ya dejaron de jugar fútbol 5, ¿verdad? Ajá. Ya se sienten, no me dejé sola, mejor no vayas y todo. Sí hay ciertos cambios y yo creo que hay comprensión de parte de ambas, tanto de la pareja como entenderla, como parte de la mujer saber que está así también. Sí, sí, listo. Listo. ¿Quién sigue? ¿Sigue usted? No. Sí. Sí. Vamos a ver, este está... ¿Por qué el deseo sexual se puede disminuir durante el embarazo? Bueno, realmente el deseo sexual a veces se disminuye, a veces aumenta. Yo tengo parejas que me dicen aumentó totalmente, otras que sí han disminuido y a veces que el hombre le da miedo. Incluso el hombre le da miedo, piensa que le va a hacer algo al bebé. Mientras no haya contraindicación del ginecólogo, yo creo que no hay ningún problema. Sí, es particularmente algo que depende de cada paciente, es importante. Y creo que por ahí también entender que los cambios hormonales, pues a veces se altera un poco la lubricación, también entender que mi cuerpo ha cambiado un poco, entonces pues a la hora de que tengan relaciones puede ser todo un tema, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va el asunto. Ok. Voy yo acá, vamos a ver. Vamos a ver, esta la paso, es muy parecida a la anterior. Ajá. Y... no te cortes el cabello porque le quita la fuerza al bebé, así como Sansón. Ese es un mito. Sí, es totalmente falso, ¿verdad? Ahora, lo que tal vez se podría profundizar ahí es cuando se hacen algún tipo de tratamiento en el pelo, ¿verdad? Sobre todo lo que son tintes. La idea es que sean libres de amonio, ¿verdad? Que es lo que usualmente se trata de evitar y que sea después de la semana 14. Otra cosa que yo muchas veces le explico a las pacientes es que algunos tratamientos requieren de cierto calor, ¿verdad? Y otro tipo de cosas que se hacen que traten, digamos, como de que no se vaya a elevar mucho la temperatura, ¿verdad? Básicamente. Pero en realidad no tienen ninguna... Sí, había un estudio en las peluqueras, realmente la gente que se dedica a esto... y ellas usan el producto. Lo que hablan es que no se decoloren el pelo más de 3 tonalidades. Yo no sé mucho de coloración. Me imagino es que no quede como Karol G, ¿verdad? Una cosa así, pero que sí se hagan cosas, pero después de la semana 14. ¿no? Ok, listo. Sigo. Sí, sigue vos, sí. ¿Cuánta agua debe tomar una mujer embarazada? Creo que había una fórmula matemática, era como 35 cc por peso, ¿verdad? Pero vamos a ser muy específico. Yo creo que tomar de 2 a 2 litros y medio es suficiente. Sí, en realidad lo que yo siempre recomiendo a las pacientes son 2 litros para ella y 1 litro para el bebé. Y sí es importante entender que el agua tiene ese beneficio de que se han hecho estudios, por ejemplo, en situaciones de guerra donde las mujeres tenían acceso al agua o no.
y se vio que tenía mejor peso, ¿verdad? Entonces, que también la parte de estar bien hidratada ayuda a estar orinando bastante, que haya un arrastre de bacterias, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno también mejora, ¿verdad? La parte de la hidratación y una mejor transferencia de nutrientes. Entonces, creo que sí, 2 litros debería ser como el mínimo, que prácticamente es lo que se recomienda hoy en día, pero si pueden tomar un poco más, en realidad ahí está la ganancia. Así es. Listo. Listo. Entonces, usted. Yo, sí. ¿Hasta cuándo? No, ¿hasta cuántos meses son normales las náuseas y el vómito en el embarazo? Sí, bueno, normales, usualmente las pacientes después de la semana 10 vamos a ver una disminución, pero no debe sentirse, digamos, fuera de la normalidad si alguien tiene náuseas todo el embarazo. Hay pacientes que lo van a vivir todo, ¿verdad? Entonces eso también podría ser algo que les pase. Sí, yo lo vi en los comentarios y muchas se quejan de eso, ¿verdad? Decirle a las que se van a embarazar que ese es el 10%. No todas les pasa. Hay unas historias de terror a veces que ponen, pero la verdad es que sí se quitan la gran mayoría en los primeros meses. Pero hay gente que persiste todo el embarazo. Sí, listo. Vamos a ver. Esta es muy buena. Usted lo hace. La mujer embarazada puede hacer pilates. Sí, yo me puse a hacer pilates precisamente por eso, para mejorar el core. Yo les digo siempre que el piso pélvico de la mujer es como la torta de una hamburguesa, pero no las de McDonald's, sino las de ahora, ¿verdad? Que ponen pan arriba y pan abajo y no le cabe a uno en la boca el tamaño de la hamburguesa. Si yo tengo el pan de arriba, que es el core firme, y tengo las piernas haciendo sentadillas bien, logro que ese piso pélvico se mantenga. Entonces, pilates, yoga, incluso hacer pesas funcionales, ayuda muchísimo a que ese piso pélvico no se altere durante el embarazo. Sí, sí, en realidad ha venido a cambiar, ¿verdad? Los pilates tiene grandes utilidades también en otros momentos, entonces creo que es un ejercicio muy completo y que si lo implementan durante el embarazo lo pueden seguir después, ¿verdad? Y ver esos grandes beneficios a largo plazo, ¿verdad? Porque a veces se piensa que el piso pélvico solamente pasa si tengo parto vaginal y en realidad el mismo embarazo te puede afectar, ¿verdad? Entonces creo que es un gran beneficio, ¿verdad? Claro. Listo. Vamos a ver, Mario. Aquí dice... Esa está bonita porque ¿por qué una mujer embarazada no debe comer alimentos crudos? Ok. Bueno, en realidad hay ciertos tipos de alimentos que al estar crudos pueden tener cierto tipo de bacterias, como por ejemplo listeria. Esa es como una de las principales recomendaciones. Pero también es parte de cómo su sistema gastrointestinal cambia. Entonces también hay que entender que esa tolerancia que tal vez tenías a cierto tipo de alimentos crudos, pues en realidad podría eventualmente afectarte. Entonces te va a dar ciertos efectos, digamos, diarrea, vómito, distensión, colitis, etcétera, ¿verdad? Y también lo que es el aspecto de que podría estar contaminado, ¿verdad? O, por ejemplo, si ya hablamos de algo como la leche que no esté pasteurizada, ¿verdad? Creo que ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no es que no se pueda, ¿verdad? Pero sí con moderación y escoger muy bien el tipo que vas a comer, ¿verdad? Ok, perfecto, estoy de acuerdo. Esto dice que, ok, si te tocas mucho la panza, el bebé se pega al ombligo. Esa es una pregunta, bueno, otro de los mitos, ¿verdad? Que no las dejan tranquilas a las embarazadas. El útero está totalmente independiente del ombligo. O sea, ahí no hay relación. Cuando hacemos una cesárea, lo vemos, el ombligo de la mamá no está conectada, la gente cree eso. Es una creencia, realmente la conexión es la placenta y el cordón umbilical del bebé va a la placenta y la placenta al flujo sanguíneo de la mamá. Así que es un mito y así que tóquese la panza lo que quiera. Sí, sí. Bueno, que dicha que me lo explicó porque en realidad nunca lo había escuchado. Sí. O sea, en realidad. Sí, sí, usted. Voy yo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Esta es polémica, Mario. Si quieres la contestas, ¿no? Pero ve, pongo una situación. Están casados, ¿verdad? Y dice ahora ella, yo quiero ser mamá, pero el papá dice que no, o al revés. ¿Qué harías? Sí, eso es una pregunta que es bastante personal. Creo que al final tener claro que no todo el mundo tal vez quiere ser padre es algo que
que podría pasar, ¿verdad? Pero creo que el acto y la responsabilidad y el entender los diferentes riesgos, ¿verdad? Si ojalá pasara antes, ¿verdad? Para que dejen las cosas claras, Ujú. pero ya si pasa en el momento, ¿verdad? Creo que ahí es donde tienen que tener claro la responsabilidad y la bendición, ¿verdad? De lo que en realidad es ser padre y de poder tener un embarazo, ya que es una gran cantidad de la población que tal vez quiere y no No puede, puede. ¿verdad? Entonces, creo que por ahí iría, Sí, ¿verdad? yo les diría, pónganse de acuerdo desde el principio. Y de si no, si él no quiere o ella no quiere y tu afán es en algún momento de tu vida ser padre, de cambiar de pareja Ujú, antes de, sí, ok, vamos a ver esta. Esta está corta. ¿sí? Ish. Ok, embarazo y sobrepeso. Bueno, ahí estuve viendo varios estudios. Definitivamente la consulta preconcepcional nos ayuda a mandar a la paciente que tiene sobrepeso a tener un peso mejor, pero muchas veces nos llega la paciente ya con sobrepeso. Hay un mito que dice que no pueden bajar de peso. Yo he tenido pacientes de 120 kilos que llegan al final del embarazo a 100 o a 110, han bajado. Realmente el sistema, con una buena nutricionista, tal vez podemos invitar a alguna, eh, la idea del sistema es así: el bebé es el que primero come, todos los nutrientes van para bebé y lo que queda o sobra se le acumula a la mamá. En un sobrepeso, si tiene un buen régimen alimenticio y come bien, incluso y hace ejercicio, puede llegar a bajar peso. Ujú, Entonces, el bajar peso, a veces las regañan por estar bajando peso. Yo las felicito en ese momento, en esos casos en específico, porque vemos cómo el bebé crece normalmente. ujú. Sí, sí, en realidad la peor combinación cuando estamos empezando un embarazo, porque lo que tenemos que tener claro es que la obesidad y su asociación con la inflamación va ya a causar ciertos aspectos, digamos, en la mujer, y cuando entonces se ve estresada por el embarazo, ahí es donde tenemos mayor riesgo de que sean diabéticas, de que puedan ser hipertensas, de que la placenta al fin y al cabo tenga cierta inflamación y no se desarrolle bien, lo cual me puede favorecer a un parto prematuro, una restricción de crecimiento, etcétera. Entonces, creo que ahí es donde el nivel de educación y el nivel de compromiso que tiene que saber esa paciente, porque yo también las proyecto, ¿verdad? Ujú. Yo trato de no ser el de este momento, sino que entiendan que yo necesito que estén bien para que después puedan cuidar a sus hijos de la mejor manera Así y es. que no tengan dolor de espalda, que tal vez, digamos, no tengan algún dolor en la rodilla, porque eso es lo que tal vez en este momento están bien, pero ya posteriormente les va a afectar, ¿verdad? Entonces ahí es donde hacer conciencia y, como decís vos, empezar a mantener ese peso, idealmente hasta se puede bajar, eso no les va a provocar nada malo, y cuando ya tengan bebé, ahora sí, seguir la tarea, ¿verdad? Y hacerlo a largo plazo, ¿verdad? Así es. Idealmente. Eso es lo más saludable que se puede hacer. Listo. Vamos a ver. Iba yo, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a ver. Dice, esto pasa todos los días. ¿Qué pasa cuando la familia, bueno, la gente en general, presiona a la mujer embarazada para que coma mucho más, que coma por dos? Sí, sí, en realidad es una creencia, ¿verdad? Y es tal vez porque eh, nunca aprendieron a comer. Pero si son lecciones de vida, ellos así es como lo van a transmitir. Lo que yo le digo a las pacientes es que entiendan que no es que lo estén haciendo tal vez de mala gana, sino que también se están preocupando por ellas. Es una lección de vida que ellas tal vez les fue bien, entonces quiere que lo hagan de la mejor manera. Pero sí, ahí es donde la participación, el estar yendo siempre a citas con, con la pareja, también pueden llegar, ¿verdad? Los futuros abuelitos para Así que es. nos hagan las preguntas y poderles ayudar también a quitar estos mitos, ¿verdad? Pero sí, al final lo importante es tener esa educación y que aprendan a comer, porque el problema es que y también van a tal vez a cansarse el tipo de comida o tal vez hicieron ciertos cambios y ya no le gusta tal comida o ya no le da asco tal cosa y la van a poner algo que también puede predisponer a que no coma bien, ¿verdad? Así Entonces, es. Sí, listo. estoy de acuerdo con vos en eso. Ok. Ok. ¿Cuánto debería caminar al día una mujer embarazada? Bueno, hay un estudio bastante bueno. Yo siempre les pregunto si hacen ejercicio y de ahí parto, porque qué tipo de ejercicio y qué es lo que hacen. El caminar son 30 minutos. El estudio dice 30 minutos 3 veces a la semana. Si hay paciente que es sedentaria,
levántese y si no hay riesgo por su ginecólogo, haga ese tipo de ejercicio, es para iniciar el mejor. Ujú. Sí, en realidad la forma fácil también es que ya todos tenemos un teléfono, tienen una forma de contar los pasos y ponerle una meta, ¿verdad? Creo que al final la meta de 7.500 pasos, Ujú. idealmente si pueden llegar a los 10.000, les puede ayudar mucho porque tal vez no es que tengan que salir a caminar, sino que se mantengan activas Dios. y cuando llegue la noche, si no lo han logrado hacer o la tarde, salgan a caminar y que me completen esos pasos. Y curiosamente tiene algo psicológico, que cuando sale la alarma y le dice ya lo cumpliste, Ajá. ¿verdad? Entonces les ayuda Una mucho. satisfacción. Exacto, y hacer ese cambio, si vas al supermercado o tenés que ir al centro comercial, entonces no se parquea a la par, vaya y se parquea lejos para que se gane esos metros, digamos, que tiene que estar caminando y así son pasos que se está ganando, ¿verdad? Sí, Listo, totalmente. sigue usted. Voy yo, ¿verdad? Vamos a ver, Mario. Esto está muy bonito porque nosotros que trabajamos juntos en esto, dice, en una cesárea, ¿cuándo la mamá puede ver por primera vez a su bebé? Sí, en realidad, con esto del apego precoz, que lo hemos venido practicando ya desde hace varios años y de hecho, cuando vos lo empezaste a hacer prácticamente en la bíblica, creo que ha cambiado mucho. Al principio no era tanto, ¿verdad? Lo que se podía, pero ya tenemos un nivel de seguridad, de los resultados, un protocolo también, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, el apego precoz con la enfermera, ya propiamente en sala de operaciones, como neonatólogo, ya el visto bueno para que el bebé se quede ahí y que ya prácticamente le empiezan a dar, empieza a comer bebé, están iniciando lactancia, papá a la par, ¿verdad? No se llevaron al bebé y lo puede cangurear ahí mismo. Creo que al final ha cambiado mucho, ¿verdad? Entonces, en realidad, desde que nace y nos hace nuestro trabajo a la hora de hacer la cesárea muchísimo menos estresante porque vemos ya esa satisfacción y a la paciente tampoco se le hace ese periodo tan largo de espera para ver al bebé. Sí, yo cuando empecé con esto, fue porque un papá tenía leche en una jeringa, esperando que la mamá estaba en recuperación y él se fue con la bebé y la mamá se había sacado leche para darle leche materna en el momento. Y yo dije, ¿por qué el binomio no puede estar junto desde la salida de la cesárea? Y se empezó a hacer empíricamente o con las herramientas que habían y ahora bueno, es una buena copia de todo lo que se Ujú. hizo y ahora le llaman provínculo en un lado, otro lado le llaman apego, pero es importante, ¿verdad? Que el trinomio, le digo yo, se quede junto mientras las condiciones se den por ese apego o la famosa hora de oro, ¿verdad? Que para la lactancia de ese bebé es tan importante. Ujú. Sí, perfecto. Vamos a ver, esto dice, ¿cuál es la mejor vitamina o suplemento prenatal y qué factores se deben de tomar en cuenta? ¿Cuál es la mejor vitamina o suplemento? Bueno, los estudios solo hablan de hierro y ácido fólico. Si usted busca ya ponerse muy a la parte científica, el suplemento es solo hierro y ácido fólico. De 400 800 del ácido fólico y 30 miligramos de hierro. Ujú. Sin embargo, hay muy buenos suplementos ahora, dependiendo. Yo a veces le pregunto a la mamá si consume pescado o no consume, si tiene más problemas gastrointestinales. Ahorita creo que en nuestro país, por ejemplo, Fertibiotic y Femivital Avant son dos prenatales que están bastante completos. Ujú. Sí, ahí yo tal vez trataría de modificar porque en realidad creo que no hay uno que sea el mejor, ¿verdad? Sino que de ahí es donde antes Ujú. solamente dábamos ácido fólico y hemos aprendido la importancia que tiene la vitamina D, que hace también los ácidos grasos como el omega 3, Ujú. que hace, por ejemplo, incluso hasta la coenzima Q10, por Ujú. ejemplo, con aspectos de la placenta, etcétera. Entonces, se va avanzando, ¿verdad? En varios aspectos y se va mejorando ese tipo de prenatales. Entonces, no es que haya que dar de todo, ¿verdad? Pero uno siente que en realidad hay cosas que nos van aportando esas bases y esos fundamentos para un mejor embarazo. Y yo me puedo pensar, las mamás de nosotros no consumieron así. Ajá. No salimos tan mal, pero Ujú. también comían mejor, Sí. ¿verdad? Ahora es mucha comida chatarra, mucha comida rápida
y para ser más fácil, entonces yo creo que los suplementos vinieron para quedarse Sí, y ayudar un poco ahí. esa comida procesada, creo que Exacto. ahí está la clave, ¿verdad? Y como para que tienen químicos y etcétera para prolongar, ¿verdad? La La vida vida útil de útil. los alimentos, al final es lo que hoy en día se está viendo. Así es. Dale, Vamos a ver, Mario. Sí, ya casi vamos acabando, Mario. vamos a ver, esta se cayó aquí. Dice, esto es bueno. ¿De qué lado es más recomendable que duerma la mujer embarazada y por qué? Sí, aquí creo que diferimos un poco, pero en realidad lo ideal es que duerman del lado izquierdo Sí. y que tengamos una desviación de por lo menos unos 30 grados hacia el lado izquierdo. Esto en realidad es una de las cosas que más practican los anestesiólogos a la hora de la cesárea, ¿verdad? Entonces, de ahí que nace, digamos, esta iniciativa. Igual pueden dormir del lado derecho y definitivamente boca arriba no es lo recomendable. Tampoco es que se asusten que si me levanté y estaba boca arriba algo le pasó al bebé, no, eso no es, pero sí siempre, digamos, tratar de irse hacia el lado izquierdo. Ahorita hay demasiadas facilidades para tener una almohada, hay una que es enorme que se puede acomodar por todo lado, ponerse una almohada atrás, ¿verdad? Todo eso creo que al final les ayuda, pero sí el lado izquierdo se ha visto que se mejora mucho esa cantidad de sangre que eventualmente tiene que regresar al corazón, Sí, ¿verdad? yo sigo pensando cualquier posición, obviamente boca abajo sería el ideal. El que haga una cama con un hueco ahí que vaya creciendo Ujú. con el embarazo se hace millonario, pero Ahí está el bueno, emprendimiento. ese es el emprendimiento, sí, ahí Sí, lo dejamos. ok. Vamos a ver. Si te sentís más bonita, es niño. Si te ves cansada, es niña. Desde ahí estigmatizamos todo, ¿verdad? Qué increíble. Es más, a veces le echan la culpa al niño si le sale acné y si es niña no le sale acné. Si se mueve más es niño, si se mueve menos es niña. Creo que la sexualidad no influye en cómo te veas durante el embarazo. Sí, 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 totalmente. Es una creencia y de hecho yo tenía un profesor el cual lo quería mucho, que él hablaba de esa parte genética ya, digamos, a, Ajá. a un nivel académico y que a veces incluso se veía que las niñas usualmente eran bonitas porque habían sacado los rasgos del papá más bien y que habían sacado los rasgos de la mamá cuando eran los niños, ¿verdad? Entonces hasta todo eso la gente se ha preguntado, ¿verdad? Está interesante eso. Listo. Sí, usted. Ok, voy yo. Bueno, ¿a quién se va a parecer más mis hijos? No sé. Vamos a ver. Dice, después de dar a luz, ¿cuándo vuelve la menstruación? Si damos Eh, lactancia, ¿verdad? sí. Bueno, sí, exacto. O si no Sí, la sí, damos. no la damos. Ahí creo que está la clave, ¿verdad? En aquellas pacientes que usualmente dan lactancia, tienen que entender que va a haber una parte hormonal que hace que no puedan ovular, por lo tanto puede ser que no les venga la menstruación en los primeros 6 meses. Usualmente también las pacientes que no dan lactancia, ¿verdad? Tienen que ver que eso va a hacer que les venga más rápido, ¿verdad? Pero en todas las pacientes va a cambiar y también si eventualmente no solo lactancia, sino que incluso utilizan algún tipo de anticonceptivo. Entonces creo que ahí va a depender, pero hay pacientes que el primer año no les vino la menstruación y pueden estar tranquilas de que eso Así que tampoco no es se malo, estresen por eso. que no es una creencia, ¿verdad? Completamente. Totalmente. Listo. Voy a ver este grande que está aquí. A ver. ¿Es mejor tener un parto natural o una cesárea? ¿Y de qué depende que se recomiende uno o el otro? Bueno, siempre digo que el parto natural es lo mejor que puede pasar y entre menos metamos la mano nosotros, mejor. Que empiece espontáneamente y se dé. Eh, si fuera cesárea, habría que, la mujer, yo creo que Dios le hubiera puesto un zipper para sacarlo por ahí, listo. Lo Ujú. que pasa es que evolutivamente se ha visto en trabajos que la cabeza de los bebés en los últimos 20 años han evolucionado y son más grandes. Y la pelvis de la mujer no ha evolucionado, sigue del mismo tamaño. Entonces la tasa de cesárea muchas veces es por eso. Hay una desproporción en esto. Entonces ahí es el médico el que tiene que decidir si pasa o no pasa bebé por el canal de parto. Depende del tamaño y de muchas cosas. Y también respetar lo que quiera la paciente. Ujú. Sí, ahí es fundamental respetar lo que ella Decide. quiera y que entienda, ¿verdad? Que es el proceso. Así Porque es. a veces es como un poco escueto nada más decir parto o cesárea, ¿no? Ujú. O sea, si quiere parto,
recomendamos por todo este montón de beneficios, pero tiene que saber todo lo que va a conllevar. Entonces creo que es importante. Sí, ok, voy yo. Ok. Dice, ¿para qué sirve el cordón umbilical durante el embarazo? Y le agregaría, ¿qué pasa si me detecta el doctor, el ginecólogo, una vuelta de cordón al cuello? Bueno, en realidad la evaluación del cordón umbilical por medio de ultrasonido es algo que se ha hecho desde hace muchos años, ¿verdad? Se ha visto que incluso uno puede evaluar la estructura del cordón, cómo se va arrollando, que eso se llama coiling. Entonces, si uno ve que tal vez no está tan desarrollado y se ve un poco recto, podría tal vez predecir que tenemos un cordón corto. Como los teléfonos de antes. Ajá, y esto eventualmente predice que tal vez a la hora del parto, entonces puede ser un problema de que donde está pegada la placenta, donde está pegado bebé, cueste, digamos, que desciende. Eso es uno de los aspectos. Y la otra, digamos, que podemos ayudarnos es que podemos encontrar nudos verdaderos de cordón, ¿verdad? Refiérase a nudos donde el cordón se arrolló en sí mismo, ¿verdad? Y eso sí es algo que es una catástrofe, digamos, desde el punto de vista obstétrico, ¿verdad? Y ya propiamente lo que es la circular de cordón, que son los que la tengo en el cuellito, eso en realidad es totalmente algo que no nos sirve, que lo único que provoca es ansiedad, preocupación. Algunos centros en el mundo incluso han tratado de protocolizar de que eso no se reporte, porque eso no va a tener nada, y como ya sabemos que el 25 al 30% de las embarazadas lo pueda tener arrollado, eso no es ningún problema. Además, el cordón tiene una gelatina especial, la cual hace que resbale por el cuello, que se pueda adaptar. Entonces, cuando nace, si simplemente sale la cabeza, se puede quitar el cordón, y eventualmente, si está muy, muy tallado, pues ya nació. Entonces se hace un pinzamiento rápido, que aunque no se vaya a respetar ese primer minuto, pero es necesario para liberarlo, ¿verdad? Pero creo que ahí radica la importancia hoy en día de poder informar bien a la paciente. Exacto, y que la paciente entienda que el bebé dentro de la pancita es por el cordón que recibe el oxígeno, no es que se va a ahorcar con el cordón. A la hora de nacer, ahí sí ya empieza a respirar por su vía aérea, y ahí sí, digamos, influiría, pero adentro no va a pasar nada. Y como vos decís, lo que genera es poco de estrés. Yo a veces, dependiendo la paciente, le digo o no le digo, porque hay personalidades, entonces los voy a estresar más. Sí, totalmente. Esta se ve chiquitita, vamos a ver. Si tenés náuseas, todo el embarazo es niña fija, que es otro mito que ya hablamos. Otro mito que ya hablamos. El sexo no tiene que ver con náuseas, con forma de ver, y no, eso no influye en nada. Listo. Vamos a ver, dice que no se pueden cruzar las piernas porque aplasto al bebé. ¿La habías oído? No, nunca lo había escuchado. Bueno, yo sí la había oído. Y bueno, a nosotros nos da risa porque no hay forma que se aplaste un bebé cruzando las piernas. Sí, totalmente. Vamos a ver. Ok, bueno, esta es parecida a las otras, pero otro tipo de alimento. No puedes comer piña porque provoca aborto. Sí, la piña no produce aborto, tiene muy buena fibra, ¿verdad? Y además la bromelina tendría que ser niveles muy altos, así que la piña, coman piña si quieren, no hay ningún problema. Sí, totalmente. En realidad es una gran fuente de fibra. Volvemos a lo mismo, mejora su microbiota. Tiene desde el punto de vista nutricional también aspectos como antioxidantes, entonces les va a ayudar mucho. Y como vos decís, para poder alcanzar esta cantidad tendría que comer un montón, y antes de que eso en realidad llegue a pasar, posiblemente ya tiene una gastritis o reflujo más si le pones sal de la piña. Exactamente. Sí. Listo, sigue usted. Voy yo. Ok. Esta a mí me da muchas gracias. Si levanta los brazos, el bebé se enreda con el cordón. Igual si entra al cementerio. Esto es muy típico que lo digan. Sí. Que no las dejan ni entrar al cementerio ni levantar los brazos. Sí, es completamente falso, ¿verdad? En realidad eso sería como que si hacen ejercicio, ¿verdad? Algo relacionado a eso, pero en realidad son mitos de las abuelas,
y que en realidad no se justifica, ¿verdad? Mario, yo creo que después de este episodio no nos van a querer las abuelas a nosotros. Probablemente. Bueno, espero que sí. Sí. Bueno, ya hablamos de esta. Si hay alguna forma de que se puedan evitar las estrías en el embarazo, Sí, ¿verdad? ahí ya hablamos sobre eso. Ya hablamos de eso y creo que el tipo de piel lo más importante. Y si se le inflaman los pies, el bebé viene grande. No. Yo he visto más bien mamás pequeñitas que se inflaman más que las mamás grandes, no sé, curiosamente. Pero no tiene nada que ver el tamaño del bebé en la hinchazón. Ya hablamos que es mucho el retorno venoso, más en pacientes que no hacen ejercicio. Se le recomiendan medias decompresivas y que camine para que no se hinche tanto. Listo. Okay. Vamos a ver. Oiga, esto me pasaba a mí en la Caribe, usted que trabajó allá también, que cuando llegaba la paciente con 2 centímetros la mandaban a caminar para que el parto fuera más rápido. ¿Es cierto eso? No. O sea, en realidad caminar creo que es una forma bastante útil de que sí se ha visto que la posición, pero en la segunda etapa de la labor de parto, llámese cuando tiene más de 6 centímetros, podría eventualmente tener más beneficios. Por eso tratamos de que durante la labor de parto la paciente tenga deambulación para que vaya conociendo su cuerpo y acelera ciertos aspectos, ¿verdad? Pero ya propiamente lo anterior, que es ese inicio de la labor de parto, eso no tiene ningún beneficio, ¿verdad? Muchas veces se va asociando, ¿verdad? Pero en realidad no hay nada que demuestre eso, ¿verdad? Es una creencia más. Yo siempre le digo a mis pacientes, por eso cité la Carit, teníamos tantas pacientes internadas que con 2 centímetros no las íbamos a internar porque no había campo. Entonces las mandábamos a caminar como una manera de que viniera más tarde y en labor de parto entrara. Pero realmente nadie corre 21 kilómetros, corre antes de una carrera de 21. Eso es como correr antes y cansarse antes de un parto. Sí, exacto. O sea, lo que va a hacer es eso, la va a cansar, ya de por sí está cansada. Exacto. Entonces en realidad no tiene ningún beneficio. Además que no sabemos dónde va a ir a caminar. Entonces incluso puede también tener algún tipo de lesión porque duele, ¿verdad? Las contracciones pueden doler. Pero al final mejor que esté tranquila, bien hidratada y puede estar sentada y va a tener los mismos beneficios. Así es. Esta dice, ok, no te bañes tarde porque el bebé se resfría. Ahí sí, bueno, esa no la había oído mucho, me da gracia porque no tiene ninguna, la que se puede resfriar es la madre, no sé. El bañarse es parte de culturas. Hay gente que se baña en las noches, otros que se bañan en la mañana, o otros que no se bañan. Entonces, eso no tiene nada que ver con que se resfríe un niño o no. Sí, totalmente. Además de que es importante que por los cambios hormonales la mujer va a tener más calores, ¿verdad? Propiamente. Entonces, si se le antoja bañarse en la noche para refrescarse un poco, en realidad lo puede hacer. Exacto. Sí. Sigo yo. Vamos a ver. Está grueso. Sí, pucha, vamos a ver. ¿Qué pasa si una mujer no toma vitaminas ni pastillas prenatales? ¿Su bebé nace con problemas y puede afectar su crecimiento? No, o sea, eso no es totalmente cierto. Sí sabemos que puede tener mayor deficiencia de algunos aspectos, pero si por ejemplo es una paciente que nutricionalmente cumple todas las medidas y tiene una alimentación muy saludable, me cumple todos los tiempos de comida, come muy sano, posiblemente es una paciente que ya ese hábito lo tiene desde antes, porque al final hay que entender que muchas de las cosas que nosotros recomendamos lo ocupamos los 3 meses antes de que se embarace y en el primer mes, ¿verdad? Entonces de ahí es donde usualmente podemos ver ese cambio. Claro, es una ayuda porque sí la paciente podría tener alguna deficiencia, por ejemplo, de hierro, entonces pues ocupamos, pero hay pacientes que tienen tan buena alimentación que incluso haciéndole exámenes al inicio del embarazo de reservas de hierro, se ve que tienen reservas súper altas que no van a requerir ni siquiera hierro durante el embarazo, ¿verdad? Entonces todo eso ha ido cambiando un poco, ¿verdad? Estoy de acuerdo totalmente. Ok.
Bueno, esta es otra de las abuelas. Si lloras mucho, el bebé nace llorón. Eso no, yo sí le recomiendo a la paciente que trate de mantener lo que hablamos, ¿verdad? Si tenemos una depresión o algo durante el embarazo, busquemos ayuda. Tenemos psicólogas prenatales excelentes en este país y eh, sea la circunstancia que sea, es mejor que la mamá esté contenta y esté tranquila a no estar llorando, pero el bebé no va a ser llorón por eso. Sí, creo que ahí va la clave, ¿verdad? Tal vez si la paciente lloraba y tenía su depresión postparto y después el bebito nacía y tal vez se le complicaban muchas cosas, tal vez ahí se juntaron aspectos y la gente lo asocia con eso, ¿verdad? Pero en realidad no tiene nada que ver, más la importancia de la salud mental La salud durante mental totalmente. de la embarazada. Exacto. Vamos a ver. Y dice que si la piel es más oscura es porque es niño, o sea, si se mancha también. Ajá, Ya lo sí, hemos no, tocado ya eso. lo hemos tocado, no, falso. Vamos a ver. La mujer embarazada puede correr. Mira, de los ejercicios, yo he tenido gente que, incluso tuve una que hizo un Ironman y llegó con 6 semanas de embarazo después del Ironman porque duró menos tiempo, hizo más tiempo, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que estaba embarazada. No les recomiendo un Ironman, pero se ha visto que correr no es de los ejercicios recomendados por el impacto. Incluso en una maratón de Boston hubo una paciente que corrió, una estadounidense que corrió con 33 semanas y de una vez pasó a tener una labor de parto pretérmino. Entonces el correr no es mejor. Las que son de muy alto rendimiento yo las mando a hacer natación para mantener su oxigenación y todo. Y he tenido gente que a veces después de cesárea corre 21 kilómetros a los 22 días sin mi recomendación, porque son gente que son muy activas en esto. Sí, creo que es importante, o sea, la parte de la pregunta, si pueden correr, en realidad sí pueden correr. Simplemente tener también que los cambios del embarazo, ¿verdad? Cómo cambia la pelvis, cómo cambia su centro de gravedad, cómo hay ciertas hormonas que hacen que las articulaciones también se vuelvan más flexibles, puede predisponer, ¿verdad? Cierto tipo de lesiones. Así es. Entonces ahí es donde tienen que tener cierto cuidado y la idea también es hacer un deporte que lo pueda mantener durante todo el embarazo y el correr eventualmente va disminuyendo ciertos aspectos. Además, creo que es algo que no tiende como a disminuir, ¿verdad? Porque no lo pueden programar o, por ejemplo, si hago pesas, hago menos peso después, pero por lo menos estoy cumpliendo, ¿verdad? Llega un punto en donde ya no se puede hacer mucho, ¿verdad? Pero eventualmente hay pacientes que son muy atléticas, son muy fuertes, ¿verdad? Y que les encanta correr. Y como yo les digo, y si quieren correr, pueden hacerlo, ¿verdad? Tratando siempre de cuidarse lo mejor posible para evitar cualquier tipo de lesión, ¿verdad? Y en realidad cualquier susto, ¿verdad? Que eso es lo que a veces le preocupa a uno de alguna caída o ese tipo de cosas que pues a veces no subestiman, que no voy a caerme porque me siento bien, ¿verdad? Y para bebé, que no suban, yo les digo el jadeo, ¿verdad? Que si empiezas a correr y no puedes mantener una conversación, le baje porque ya ahí subió mucho la zona que tal vez pueda afectar la oxigenación de ese bebé por el aumento de la frecuencia cardíaca. Ok, exacto. Sigo yo. Sí, sigue vos. Esta es la de las abuelas también. Si tiene acidez, el bebé nace con mucho pelo. Mira, yo he visto pelones nacer y la mamá con acidez durante todo el tiempo, ¿verdad? Eso es una creencia y no sé en otros países latinoamericanos, pero en nuestro país es muy fuerte. Todas las dicen, mira, tiene náuseas y acidez es porque es peludo. Y a veces vienen sin pelo. Sí. Que tampoco es nada. Un mito más. Se vinieron. Dice, si la panza es puntiaguda es niño y si es redonda es niña. Sí, es completamente falso, ¿verdad? En realidad, la pancita de cada mamá va a depender también de el crecimiento que tenga y sobre todo la parte de la musculatura. Usualmente las pacientes que hacen ejercicio nosotros vemos que esa pancita no le sale tan rápido, ¿verdad? Que usualmente tiene una forma un poquito más redondita, ¿verdad? Pero en realidad nunca se ha visto que sea algo que se asocie, es meramente un mito, ¿verdad? Así es, y se las mortifica un poco. Ajá. Pues uno les dice el sexo y llega alguien y le dice, por esa panza es esto, y le creen a la otra persona. Ajá. Si el bebé se mueve mucho es porque va a ser travieso. Bueno, ya hablamos de eso,
movimiento es significado de bienestar, punto. No es que va a ser travieso o que va a ser un niño hiperactivo, simplemente cada uno tiene sus movimientos, pero moverse es salud. Correcto. Dale. Ok, vamos a ver. Ya quedan pocas, Mario. Sí. Dice, si te da mucho asco todo es porque es niña. Ya eso lo hablamos. Ya lo hablamos. Ok, vamos a cambiar esta. Ok, ¿para qué sirve realmente el ácido fólico en el embarazo? Bueno, el ácido fólico se ha visto que en pacientes de riesgo y en pacientes normales también nos ayuda muchísimo en lo que es la prevención de defectos de tubo neural. En nuestro país se ha fortificado el arroz y las tortillas con ácido fólico, entonces eso ha disminuido bastante, pero tomarlo previamente, como vos dijiste, 3 meses antes de, nos disminuye defectos de tubo neural y cerebrales en los niños. Sí, perfecto, listo. Vamos a ver. Dice, no puedes comer picante porque el bebé nace con gastritis. Sí, en realidad es otro mito, ¿verdad? La idea es entender que los cambios durante el embarazo son fundamentales en la parte intestinal, y una de las cosas que le decimos de evitar picante no va a ser por eso, sino por el reflujo que aparece en el embarazo, ¿verdad? Que es básicamente por cómo la progesterona afecta el esófago y esa puerta que es esa conexión entre el esófago y el estómago, que se llama esfínter esofágico inferior, y eso lo que hace es que lo permeabiliza, ¿verdad? No cierra igual. Entonces evitamos que la paciente en realidad coma chile o este tipo de picantes, etcétera, para que no tengan tanto reflujo, porque sabemos que lo van a presentar. Entonces, pero nada tiene que ver en realidad este tipo de alimentación con la parte del bebé, ¿verdad? Y a veces dicen que el picante también mancha la piel o sale la piel diferente. Realmente es eso, no, es un mito totalmente. Sí. Si se escucha música clásica, el bebé nace inteligente. Se ha visto en algunos estudios que Mozart y la música clásica estimula ciertas partes del cerebro fetal. Yo siempre recomiendo que sean unos 30 minutos lo que le pongan al día, no más de eso. Los niños duermen también dentro de la pancita. Aunque si quieren ponerle Vicente Fernández también pueden ponérselo. Sin embargo, sí hay notas musicales que tienen un efecto más en el desarrollo cerebral del niño. Sí, creo que ahí lo importante es de saber que el niño escucha, ¿verdad? Que como el bebé está escuchando. Así es. Y que hay que estimularlo, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo que también les va a ayudar mucho estarle diciendo el nombre, ¿verdad? Porque en realidad lo más lindo que nosotros tenemos en algunas cosas es el nombre, ¿verdad? Que nos empiecen a llamar por el nombre, que le cuenten lo que estamos haciendo, que le pasen hablando, eso fomenta el apego, ¿verdad? Pero que al final sí hay ciertas notas, como decís vos, que pueden estimular, pero que después de eso viene lo difícil, ¿verdad? Cómo poderlo estimular bien, no quitándole pantallas y todo. Creo que va a hacer que en realidad vaya a tener una mejor formación, ¿verdad? Exacto. Y es algo que yo le enseño mucho a las pacientes, cómo se ve el cerebro a las 3 semanas y cómo lo podemos ver a la semana 22, que para que vean ese cambio y entiendan cómo ese cerebro en realidad no se ha terminado de formar y que cada cosa que nosotros hagamos va a tener ese impacto, ¿verdad? Claro, el cerebro, esa plasticidad va a durar mucho y sí, hay que estimularlo. Sí, usted. Creo que voy yo, vamos a ver. Dice, si te dan pocos antojos es seguro en niño. Ya lo conversamos, eso no tiene ninguna razón. Ok, tampoco esta, que era lo mismo de la alimentación para dos. Ahí se repitió un poco la... Y si comen mariscos, el bebé nace alérgico. No tiene nada que ver. Los mariscos es la alergia que tenga la mamá, nada más. El niño no nace alérgico. Y segundo, mariscos bien cocinados sí se pueden permitir durante el embarazo. Además son una excelente fuente de omega 3, ¿verdad? Entonces hay ciertas listas que yo siempre le doy a los pacientes de qué pueden y qué no pueden comer. Exacto. Cuáles tienen mayor o menor cantidad de mercurio, ¿verdad? Pero en realidad son una gran fuente de alimento. Así es. La última. Para cerrar. Vamos a ver, para cerrar dice... Si hablas mucho con el bebé, va a ser un hablador. Sí, en realidad es completamente falso, ¿verdad? Repito, el estímulo, el apego, todo eso creo que es
es esa conexión única que hace la madre con el bebé. Solamente ellas lo pueden hacer, así que estarle contando todo, hablándole, va encariñándose más con todo este proceso, ¿verdad? Y al final eso es lo que hace, empieza a tenerlo en la pancita, pero al final yo sé que lo que quiere es llevarlo así acompañado todo el resto de la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo muy importante. Así es, yo creo que es respetar al niño antes de nacer y darle ese espacio, ¿verdad? Durante todo el embarazo, el ya tenerle un nombre, el ponerlo en su lugar y estar contándole todo, hace niños más seguros y y mejores personas, que es lo que queremos. Sí, bueno, ya se acabaron las preguntas. Se acabaron y creo Listo. que fueron bastantes, Mario. Así que muchas gracias, de verdad, este episodio quedó muy bien. Igual. Y ojalá que impactemos en nuestras pacientes. Sí, no, muy contento igual por la invitación y para el próximo nos vemos. Ok.